El libro de Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 17. Primera de Samuel, capítulo 17, desde el versículo 33, vamos a leer. Primera de Samuel, capítulo 17, verso 33. Voy a dar lectura. Dijo Saúl a David: ¿no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él? Porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Hasta el versículo 36. Y estoy agradecido, Dios me permitió y la oportunidad de formar parte del ministerio. De manera personal, no tenía esa visión, no tenía la convicción, ni mucho menos la decisión en mi corazón para poder ser como un instrumento para el Evangelio. ¿Por qué causa? Porque siempre en el entorno de la sociedad me hacía ver y enfocar a mí mismo. Entonces la sociedad y el entorno siempre me mostraba la capacidad que yo tenía. ¿Sí? Entonces, mirando mi capacidad, siempre me veía deficiente delante de la sociedad. ¿Sí? Siempre me veía deficiente. ¿Por qué? No tenía, ¿sí?, una buena educación, no tenía buenos elementos, ni siquiera la personalidad para poder decidir. Pero Dios, por medio del Evangelio que me permitió, desde ese entonces, a través de la promesa que los mentores recibieron a través del siervo, el pastor Oxopar, me encaminaron dentro de este camino. De verdad, yo no tengo nada de que poder exaltarme, ¿sí? Simplemente puedo exaltar la promesa que Dios ha establecido en el corazón de los siervos. Dios me permitió en esta ocasión participar en el encuentro de ministros de Sudamérica en Perú. Y de manera personal muchas veces veía. Y hay un encuentro más y muchas ocasiones como pasa, ¿no? Pero Dios me permitía esa gracia, ¿no?, de poder participar en la reunión de ministros en Perú. Y bastante me llamó la atención porque me hacía memoria hace 20 años atrás, ¿sí? Hace 20 años atrás, y Dios me permitió, ¿sí?, viajar a Paraguay, ¿sí?, al encuentro sudamericano, ¿no? Entonces, de esa manera, en aquella ocasión, Dios nos permitió participar en Paraguay. Los jóvenes de toda Sudamérica, había un encuentro, y en ese encuentro yo pude ver a muchos ministros, ¿sí?, muchos ministros, siervos de Dios, y pasando el tiempo ya habían dejado el camino. Entonces, en alguna ocasión, en el camino de creencia, viendo algunas veces ese aspecto dentro de mi corazón, pensé: si yo un día decido seguir este camino, tal vez un día voy a salir como alguno de ellos. Entonces, como yo quería ser tan justo y perfecto delante de todos y la sociedad, no quiero quedar mal, entonces quería decidir muy bien, ¿sí?,
Pero Dios empezó a trabajar. Y pasando los largos años, en esta ocasión, Dios me permitió encontrarme, ¿sí? Y con aquellos siervos que en aquel entonces estaban dentro del ministerio. Y otra vuelta dentro del ministerio, ¿no? Me daba mucha alegría, ¿sí? Estaba muy contento. Claro, en aquel entonces éramos más jóvenes, ¿sí? Pero en ese tiempo ya Dios nos permitió, ¿no? Según la edad que avanza, nos permitía encontrarnos. Para mí era un encuentro muy precioso. Al compartir su experiencia, el testimonio, entonces para mi vida fue muy edificante. Yo también dentro de este camino que Dios me permitió, muchas ocasiones también dejé este camino por despreciar la palabra, la promesa de Dios, por enfocarme en mí mismo, ¿sí? Por enfocarme en mi razón, por enfocarme en lo que yo podría hacer mucho mejor tal vez. Pero Dios nuevamente me encaminaba, ¿sí? Nuevamente me guiaba. Yo no entendía por qué. Muchas veces como me evaluaba y decía, no soy mejor que fulano, pero ¿por qué Dios nuevamente me trae? ¿Sí? Debería ser desechado, pero Dios nuevamente me encaminaba. Entonces de esa manera, ¿no? El pastor también sobre esa parte como expresaba en el libro de Romanos. Romanos, capítulo 11, el verso 32. Romanos capítulo 11, el versículo 32, dice la palabra, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. De manera personal, jamás yo quería ser desobediente, ¿sí? Porque la sociedad, el mundo y todo el entorno enseña a qué, a ser desobediente o obediente, a ser obedientes, ¿verdad? Así de esa manera nos inculca. Entonces, dentro de aquella lógica en vivir una vida de obedientes, en nuestra vida de manera personal me tropecé con la desobediencia, ¿sí? Aunque yo quería vivir una vida bien correcta, siendo obediente delante de todos y la sociedad, siempre me tropezaba con la desobediencia. ¿Por qué? Mi punto de vista, mi criterio siempre me desviaban, ¿sí? Entonces, para mí, ¿qué era eso? Una falta. Una falta delante de mí como persona y delante de Dios como creyente, ¿sí? Entonces, delante de Dios como creyente me veía una persona desechada, ¿no? Una persona que no tiene valor para poder vivir delante de Dios. Por esta causa muchas veces yo me consideraba una persona indigna, una persona que no vale la pena para que esté en este camino, ¿sí? En algunas ocasiones, según mi razón, pensaba, Dios creo que no me escogió, ¿sí? O Dios verdaderamente se equivocó conmigo. ¿Me dejo entender? Así de esa manera me calificaba. Pero este verso de la Biblia, ¿qué dice? Que Dios dice, ¿no? Que Dios, ¿qué hizo? Dios sujetó, dice, a todos, en obediencia o en desobediencia. En desobediencia, dice, ¿verdad? Parece algo raro, ¿sí o no? ¿Verdad? Dios sujetó, dice, a todos en desobediencia, dice. ¿Para qué, dice? Para tener misericordia, dice. ¿Es verdad? Para tener misericordia. Entonces puedo ver, el amor de Dios es extenso y grande, ¿es verdad? Es verdad, Dios sabe mi condición, no sabe. Sabe mi condición, pero por el hecho de que yo no puedo conocer el corazón de Dios, por esta causa tengo un concepto diferente delante de Dios. Por ese concepto, ¿qué pienso? Dios no me quiere, Dios no está conmigo. ¿Me dejo entender?
Y a causa de aquello, de creer en aquello que Dios no me quiere o Dios no está conmigo, ¿qué tengo que seguir? La voz de mi razón. ¿Me dejo entender? O sea, solamente sigo la voz de mi razón por el hecho de que no puedo comprender el corazón de Dios. Porque según el concepto que he recibido que es, tengo que ser obediente para estar delante de Dios, ¿verdad? Una persona intachable, una persona sin falta, ¿verdad? Pero Dios me hablaba, Adán, yo te he sujetado en desobediencia, porque quiero demostrar mi amor a ti. ¿Me dejo entender? Yo quiero demostrarte mi amor a ti. O sea, no importa tu condición, no importa tu conducta, simplemente recibe el amor que tengo hacia ti. De esta manera, dentro de mi corazón existía bastante esperanza. Entonces, de esta forma, a través de los siervos, puedo continuar dentro de este camino. Puedo comprender, ¿por qué aquella ocasión tuve que salir? ¿Sí o no? ¿Por qué aquella ocasión tuve que dejar? De verdad, por mi cuenta, quería ser obediente y demostrar delante de todos que soy una persona perfecta. Pero Dios, ¿qué me enseñaba? Tú no eres perfecto. ¿Me dejo entender? Tú eres imperfecto. De ti solamente produce y se manifiesta la maldad. Entonces, bajo ese concepto, bajo ese engaño, he vivido mucho tiempo. Por esa causa, dentro de mi corazón no había la felicidad. No pude comprender el corazón y la voluntad de Dios. Por esa razón, Dios empezó a encaminarme. Por eso estoy agradecido. Por eso cuando miré y a mis consiervos, ¿no?, en diferentes lugares en este encuentro, pude agradecer al Señor. De verdad. Sí, Dios nos sujetó en desobediencia porque quiere demostrarnos su misericordia, su amor. Entonces, en base a eso puedo ver muchos hermanos, tal vez por alguna causa, alguna razón, se distanciaron. Pero Dios con misericordia traerá. ¿Es verdad? Con misericordia nuevamente volverá a encaminar. Supuestamente, según yo, era difícil de volver a este camino, pero Dios, por su misericordia, era más grande y me trajo. ¿Era difícil para Dios? Para Dios no era difícil. ¿Sí? Para Dios no era difícil. Por esa razón puedo agradecer al Señor. Hace 27 años prácticamente que Dios permitió que el Evangelio llegara aquí a Bolivia, ¿sí? Y de esa manera Dios, a través de la promesa que estableció el siervo, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesiones tuyas los confines de la tierra. En base a esa promesa, los siervos llegaron a Bolivia. En base a esa promesa, Dios está trabajando en Bolivia. En base a esa promesa, Dios está levantando siervos para anunciar el Evangelio. En base a esa promesa, Dios nuevamente nos encamina y nos reúne en este lugar para manifestar su misericordia. Eso es la verdad que Dios nos enseña. Sí. Nosotros siempre queremos agradar, así como Caín, ¿verdad? Queremos ofrecer lo mejor de nosotros. ¿No es así? ¿Verdad? Queremos demostrar todo lo mejor. Pero Dios le permitió, ¿sí o no?, en convertirse en homicida, ¿sí o no? Mató a su hermano Abel. En su corazón no había ninguna intención de matar a su hermano, pero por el rechazo que tuvo delante de Dios, provocó esa ira en su corazón, ¿sí o no?, y destruyó. De manera personal, nosotros podríamos entender. Nosotros de nuestra manera consciente queremos hacer daño a alguien. No, de nuestra manera consciente nadie. Pero cuando alguien saca nuestra maldad, nos volvemos, ¿sí o no?, nos transformamos. ¿Verdad? Entonces, la única manera de poder justificarnos, ¿cómo es?
Yo no era así, por culpa de fulano o mengano soy así. ¿Me dejo entender? Así es. Esa es nuestra manera de poder cubrir, ¿verdad? Nuestra maldad. Pero Dios conoce o no conoce. Conoce, por esa razón hace que se manifieste la maldad. ¿Me dejo entender? Tú te crees muy bueno, entonces tiene que manifestarse la maldad de ti, ¿sí o no? Hasta cuando entiendas que de ti solamente sale la maldad, ¿verdad? Entonces cuando tú entiendas, cuando de ti solamente sale la maldad, entonces yo tendré misericordia de ti. ¿Me dejo entender? Entonces de esa manera Dios nuevamente nos rescata y nos encamina, ¿verdad? Así al final podemos vivir con un corazón diferente, ¿verdad? De verdad, de mí, ¿qué sale? La maldad sale. No hay nada de bueno, ¿sí? Y si sale algo bueno, pues no es por mí, ¿verdad? Sino es la misericordia de Dios. De esta manera Dios nos guía. Por eso estoy agradecido. En Perú tuve la oportunidad de encontrarme con la hermana Marta Patón, ¿sí? Hermana Marta Patón es una persona en la cual Dios ha trabajado en su vida, ¿no? De ella, y le permitió escuchar el Evangelio allá en Perú. Y escuchando el Evangelio, Dios le permitió ese corazón de anunciar el Evangelio a Bolivia, ¿no? O sea, venir a Bolivia a visitar a su familia. Esa es su intención, ¿no? Voy a Bolivia para predicar la palabra a mi familia. Por eso llegó, anunció el Evangelio a su familia. Y de esa manera el Evangelio se sembró en Bolivia y empezó a crecer, ¿verdad? De esa manera nosotros somos producto, ¿sí? Producto de la promesa de Dios, y de esa manera Dios usó la vida de la hermana. De esa misma forma como Dios usó la vida de la hermana, ahora Dios está usando nuestra vida para expandir el Evangelio. ¿Es verdad? Sí. Cada uno de nosotros hemos sido un instrumento, ¿verdad? A través de nosotros, queriendo y sin querer, Dios nos permitió anunciar el Evangelio. Y de esa manera otra persona escuchó el Evangelio, ¿verdad? Y de esa manera ahora está dentro de ese camino del Evangelio, ¿verdad? Aunque alguna ocasión una hermana o un hermano me decía, un hermano tan perverso me anunció el Evangelio. Yo no sabía que era así, pero él me trajo a esta iglesia. Me permitió conocer el Evangelio. Claro, es verdad. De esa manera Dios usa, ¿sí? Y nos permite su gracia para recibir. ¿Es verdad? Así, de esa manera es. Nosotros y nuestro instinto y nuestra personalidad, ¿qué es? ¿Queremos anunciar a los malvados el Evangelio? No, sí o no, ¿verdad? Según la apariencia que hacemos, él me va a escuchar, sí o no, ¿verdad? O él puede escuchar. Ese es nuestro aspecto. De esa manera nosotros entendemos, ¿verdad? Esa es nuestra ciencia. Pero algo extraño, ¿no? Sucedía en el libro Hechos. ¿Cómo nos expresa? En el libro de Hechos, capítulo 9. Hechos, capítulo 9. Hechos, capítulo 9, versículo 13. Hechos 9, 13, voy a dar lectura. En la pantalla también aparece, ¿sí? Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Ya. Según nuestro concepto, nosotros podemos seleccionar, ¿no? Podemos seleccionar a las personas, ¿sí o no? Yo voy a anunciar el Evangelio a él. Él creo que puede escuchar el Evangelio, es digno de recibir el Evangelio. Pero aquel fulano malvado no quiero anunciar el Evangelio, ¿sí o no? No merece, ¿es verdad?
Ese mismo concepto, ¿quién tenía? Ananías, ¿sí o no? Ananías. Dios le dijo que vaya a anunciar el evangelio, ¿sí o no? Si va, anuncia el evangelio a este hombre, Saulo. Entonces, Ananías, ¿qué responde? He oído, dice, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos, dice. ¿Verdad? ¿Qué ha oído? ¿Tiene una buena referencia al que quiere anunciar el evangelio? He oído acerca de ese hombre, cuántos males ha hecho. ¿Cómo puedo compartir el evangelio? Él no es digno de recibir la salvación, ¿sí o no? Él no es digno de poder escuchar la palabra. ¿Cómo Dios va a tener ese corazón de que anuncie el evangelio a ese hombre? Aún tiene cartas para qué? Perseguir todavía y destruir. ¿Es absurdo o no es absurdo? Para él, según su concepto, es absurdo. No merece, ¿sí o no? Un hombre como él no merece escuchar el evangelio, no merece. Muchas veces nuestra razón como Ananías nos arrastra, ¿sí o no? ¿Cómo voy a anunciar el evangelio? No, ese tipo malo, ¿sí o no? De esa manera, no, que se pudra nomás allá. ¿Verdad? Ese es nuestro concepto. Muchas veces seleccionamos de esa manera. Pero el corazón de Dios, ¿qué era? ¿El mismo de Ananías? El corazón de Dios muy diferentes, ¿sí o no? El corazón de Dios, ¿qué era? Ve, ¿sí o no? ¿Por qué? Instrumento escogido me es este, así dice, ¿verdad? Ya un hombre lleno de maldad, un hombre malvado, ¿para Dios qué es? Un instrumento escogido. ¿Qué le parece? Según nuestra razón, ¿cómo es? Absurdo, ¿sí o no? ¿Me deja entender? De esta manera Dios utilizó diferentes personajes para que el evangelio llegue a nuestra vida. Aún siendo tan malvados, tal vez por la sociedad calificado, pero Dios tuvo misericordia, ¿verdad? Tal vez muchas personas no tenían. Mirando nuestra acción, muchas personas podrían pensar, no voy a anunciar el evangelio, ¿sí o no? ¿Verdad? Mi enemigo, difícil, ¿sí o no? Pero el corazón de Dios, ¿qué era? Instrumento escogido es, ¿sí o no? Por esta razón Dios tuvo misericordia y permitió para que el evangelio llegara a mi vida, ¿sí o no? De esa manera Dios me permitió. Por eso, entonces, mi concepto y el concepto de Dios es igual o diferente. Es totalmente diferente. Mi corazón y el corazón de Dios totalmente es diferente. Pero cuando yo me enfoco en mi propio corazón, tan difícil puedo recibir el corazón de Dios. ¿Me dejo entender? Muy difícil. Dios de esta manera nos enseñó. Nosotros podemos calificar a diferentes personajes. Él es carnal, ¿sí o no? No, él no vale la pena. Pero para Dios es muy diferente, ¿sí o no? Instrumento escogido me es este. Así Dios ve. Por eso Dios sujetó, dice, en desobediencia. ¿Es verdad? Para tener misericordia. Entonces, ¿por qué estoy aquí? Es por la misericordia de Dios. Entonces, ¿puedo alabar al Señor, sí o no? Claro, puedo alabar al Señor. No tengo nada que ofrecer a Dios, simplemente puedo alabar a Dios por la misericordia que Él tuvo conmigo. Amén. Eso es lo que Dios nos enseña. Hermanos, muchas ocasiones en nuestra vida, a causa de no aceptar y oír la palabra de Dios, empezamos a seguir la voz de nuestra razón. ¿Sí? De esa manera, siguiendo la voz de nuestra razón, empezamos a equivocarnos de camino. ¿Sí? Empezamos a buscar un camino que supuestamente es la voluntad del Señor. ¿Me dejo entender? Y de esa manera empezamos a vivir esa vida. Y el resultado simplemente es dolor, amargura.
al final llegamos a una conclusión. Ay, creo que Dios no me escucha, ¿verdad? Ay, creo que Dios no me ama. Si Dios me amara, Dios haría estas cosas en mi vida. Así. ¿Me dejo entender? De esa manera empezamos a encaminarnos un camino equivocado. Dios quiere trabajar en nuestra vida, sin importar su condición, sin importar su acción, sino que pueda entender la misericordia de Dios. Pero nuestra razón nos separa, ¿sí? Nos separa de la misericordia de Dios. Por esa razón empezamos a vagar bajo nuestro concepto y nuestra razón. El mundo de la fe es vivir sujeto a la palabra. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer conmigo? Por eso mi concepto mucho tiempo me hacía vivir una vida tan amarga. Por eso mi concepto me hacía dudar, ¿será que Dios me llamó de verdad? ¿Será que Dios de verdad me escogió? Por esa razón siempre vivía con gran temor, ¿sí? Porque siempre quería vivir una vida bien, correcta. Pero Dios, ¿qué me quería enseñar? Adán, no importa tu decisión, lo más importante es acepta mi corazón. ¿Me dejo entender? Eso Dios enseñó. Adán, no importa tu decisión, tú puedes decidir un montón de cosas para seguirme, pero nada de eso tiene valor. Lo más importante, recibe mi corazón. Mi corazón de mí recibe mi amor hacia ti, ¿sí? Y de esa manera vive lo que yo he preparado para ti. ¿Me dejo entender? Eso es el corazón de Dios. Pero mi concepto, mi razón, ¿qué es? Tengo que procurar, ¿sí o no? Tengo que vivir bien, no tengo que equivocarme, ¿sí? Ay, no tengo que tener errores. Verdaderamente ese concepto me hacía sufrir únicamente dentro de la vida de creencia. Dios me llamó para demostrarme y darme su misericordia. En base a la misericordia de Dios podemos vivir una vida muy preciosa delante del Señor. Hemos leído el libro de Primera de Samuel. En Primera de Samuel nosotros podemos ver dos personajes que tuvieron el honor de recibir, ¿no? ¿Recibir qué? La unción de Dios. Tanto Saúl como David fueron ungidos por Dios. Dios ungió para que viva por la voluntad bajo la palabra de Dios. Pero en la vida de Saúl, a medida que iba creciendo, avanzando, en Saúl se iba estableciendo la experiencia. En la vida de Saúl se iba estableciendo sus buenas acciones, sus buenas intenciones. Y de esta manera empezó a descalificar la palabra de Dios. Empezó a descalificar lo que Dios había preparado para él. Por esa causa, Saúl llegó a un punto en el cual, cuando se presentó una gran dificultad, ¿verdad? Se presentó una gran dificultad ante los ojos de Saúl. ¿Quién era esa gran dificultad delante de los ojos de Saúl? Era Goliat, ¿verdad? Entonces se presentó delante de Goliat. Mirando a Goliat, Saúl empezó a evaluarse. ¿Tengo la capacidad para hacer frente a este hombre o no? ¿Es verdad? Por esa razón él empezó a evaluarse. Empezó a ver la capacidad de su ejército. Viendo la capacidad de su ejército, en su corazón él vio: ¿puede vencer a los filisteos a la cabeza de Goliat o no? Según Saúl empezó a ver, imposible poder vencer a Goliat.
imposible hacer frente a los filisteos. Imposible. Dios había hecho muchas obras en la vida de Saúl, ¿o no? Dios ha hecho muchas obras en la vida de Saúl. Ha mostrado grandes victorias en la vida de Saúl. Pero Saúl en su corazón empezó a envanecerse. Todas las obras que Dios había hecho en la vida de Saúl, Saúl empezó a pensar, por mí. ¿Sí? Si Dios me ayudó, pero yo también lo hice. ¿Sí o no? Por esa razón empezó a ver. Al final, cuando llegó en ese punto, empezó a ver, no, eso es imposible. ¿Cuál era la otra alternativa de Saúl? A alguien. ¿Quién entre ustedes puede vencer a este hombre? ¿Sí o no? ¿Quién puede vencer a este hombre, Goliat? Ya. Si entre ustedes alguien se anima a vencer a Goliat, entonces yo le voy a hacer mi yerno, ¿sí o no? ¿Verdad? Yo voy a dar a mi hija, así. De esa manera. De esa manera, Saúl empezó a tener esa acción. Ya en lugar de poder pensar de esta manera, Saúl debería mirar a Dios o no. Pero ya no tenía la oportunidad de mirar a Dios, sino simplemente estaba buscando hombres valientes, ¿sí o no? Hombres quienes puedan darle la seguridad en la vida de Saúl. Entonces, ¿Dios dónde quedó? Ya, Dios no sabemos dónde está, ¿no? En el corazón, ¿sí o no? No hay. De repente, ahí se apareció, ¿quién? Se apareció David, ¿sí? David, con un corazón tan inocente, se podría decir, ¿no? Se presentó delante de Saúl. ¿Y qué le dijo? En el versículo 32, capítulo 17, primera de Samuel, capítulo 17, el verso 32, dice: y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Así habla, ¿no? ¿Quién está hablando así? David está hablando de esta manera. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. ¿Ya David tiene temor o no tiene temor? No, David no tiene temor. Es un hombre muy preparado, ¿sí o no? ¿Ah? Era un hombre muy preparado. ¿Ah? Era un hombre de guerra. No tenía ninguna capacidad, ninguna condición. Por eso en el versículo 33 habla Saúl. ¿Qué dice? Y dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él es un hombre de guerra desde su juventud. Dos puntos de vista, ¿verdad? Según el concepto de David, ¿puede vencer a Goliat o no puede vencer? Según el concepto de David, puede vencer a Goliat. Según el concepto de Saúl, no, tú eres un muchacho nada más, ¿sí o no? Tú no estás preparado, ¿verdad? Si hacemos una comparación, tú no eres un hombre preparado, ni siquiera estás en el ejército, ¿sí o no? No tienes capacidad, no tienes experiencia. En cambio, este hombre es un hombre experimentado, es un hombre sagaz. ¿Cómo tú puedes hacer frente contra él? Imposible. Dos criterios. Un criterio enfocado la razón, la experiencia. Otro criterio enfocado en Dios. ¿Me dejo entender? Un criterio es enfocado en Dios. Otro criterio es enfocado la experiencia, la capacidad, la preparación, etcétera, etcétera, ¿verdad? El versículo 34, David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre.
y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Según David, su preparación, ¿cómo era? Su preparación era siendo pastor de ovejas, ¿sí o no? ¿Verdad? Así. Su primera experiencia de pelea era con un oso, con un león, ¿verdad? Así. Entonces David, cuando vio esa experiencia, él pudo ver exactamente, cuando yo vencía al oso, cuando yo vencía al león, ¿era por su capacidad? No, era Dios quien le ayudó a David. Por esa causa él, ¿cómo mira? Este hombre incircunciso será como uno de ellos nada más. ¿Sí o no? Es como uno de esos animales, no es problema. ¿Por qué? Porque ha provocado al ejército del Dios viviente, dice. Dentro del corazón de Saúl tiene un ejército, ¿de dónde? Según el corazón de David tiene un ejército, ¿no? Que le persigue. ¿Quién es ese ejército? Es del Dios viviente. ¿Verdad? El ejército que tenía David y el ejército que tenía Saúl, ¿era diferente o era lo mismo? Era totalmente diferente. El ejército que tenía Saúl era un ejército capacitado, entrenado, ¿no? Por él. Pero el ejército que tenía David era del Dios que venía. Por esa causa David hizo frente a Goliat. Hermanos, nuestra vida depende dónde está inclinado mi corazón. En nuestra vida hay muchos Goliats que se aparecen, pero muy importante es, ¿bajo el ejército de quién vivo? ¿Bajo la cobertura de quién vivo? Bajo la cobertura de quién vivo, y en base a eso va a ser el resultado. ¿Me dejo entender? Entonces, si yo vivo bajo el ejército del Dios viviente, ¿entonces seré un perdedor? No, sí o sí Dios me dará la victoria, porque no es según mi capacidad, según mi experiencia o razón, sino únicamente es por el ejército que Dios mismo ha preparado. No es dentro del ejército de Dios, no es importante su experiencia, su razón, su preparación, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Dios mismo trabaja. ¿Es verdad? Eso es la verdad de Dios. La vida de creencia es, yo como persona valoro, considero lo que Dios ha establecido en mí o no. ¿Me dejo entender? Entonces, ¿Dios qué ha establecido en mí? Ha establecido su corazón. ¿Me dejo entender? Por esa razón, yo ya no soy Adán, sino ¿quién es? El Dios que vive en Adán. ¿Me dejo entender? Entonces, el Dios que vive en Adán, ese Adán puede sobrepasar la barrera ¿o no? Sí, porque Dios está. Pero si de manera personal yo desecho a ese Dios que se estableció en mí, entonces tengo que depender ¿de quién? Simplemente de mí, ¿sí? Mi experiencia, mi habilidad, mi preparación, etcétera. ¿Me dejo entender? Entonces la vida de fe es tan sencillo, es simplemente conectarse con el corazón de Dios. Dios ya ha preparado todo para nosotros. Amén. Eso es la verdadera gracia del Señor, la misericordia de Dios. Muchas personas, en lugar de conectarse su corazón con el corazón de Dios, buscan formas para poder agradar a Dios.
Por esa causa tan difícil puede hallar la misericordia. Nosotros escuchamos esta mañana un testimonio de la hermana Cristina. Dios le permitió esa fuerza, esa gracia, ¿verdad?, para sobrepasar aquella gran dificultad en su vida. Cuando se conecta el corazón de Dios con mi corazón, automáticamente tendré el poder para avanzar delante de Dios. No hay ningún obstáculo, no hay ninguna barrera que pueda detener. Cuando Sara se conectó con el corazón de Dios, aún fuera de edad, dio a luz, ¿o no? Exacto. Así, ¿verdad? Cuando Sara se conectó, aunque Sara no creía, ¿sí o no? Tú al año que viene darás a luz, así le dijo, ¿no? ¿Sara creyó o no creyó ese dato? Sara, no, ya soy vieja ya, ¿sí o no? Pero conforme a la palabra de Dios, de repente empezó a crecer su panza, ¿sí o no? ¿Verdad? ¿Verdad? Empezó a crecer su panza. Teniendo más de 80 años, ¿sí o no? De esa manera empezó a crecer su barriga, ¿no? Entonces, ¿cómo califica? Según Hebreos, ¿cómo califica? Para terminar, vamos a ver. ¿Sí? Hebreos capítulo 11, el versículo 11. Hebreos capítulo 11, el versículo 11, dice: por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz, aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Así está escrito. Entonces, la Biblia nos habla fuera de la ciencia, ¿no? ¿Sí o no? Fuera de las posibilidades. Entonces dice la palabra: por la fe también la misma Sara, siendo estéril, dice, ¿verdad? No hay probabilidades. Recibió fuerzas para concebir. Recibió la fuerza para concebir. ¿Ella tenía fuerza? No tenía fuerza. ¿Quién le dio la fuerza? Es Dios quien le dio la fuerza. Luego, ¿qué dice? Y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. Así está hablando, ¿sí? Aún fuera del tiempo de la edad. Así. ¿Por qué dice? Porque creyó que era fiel quien lo prometió. Así. Aquel que prometió, ¿cumplirá o no cumplirá? Aquel que prometió va a cumplir su promesa. Eso es la verdad de Dios. Esa seguridad, esa certeza, ¿quién tuvo? David. Esa certeza, esa seguridad, ¿quién tuvo? Sara. Amén. Hermanos, entonces, si yo soy creyente, para vivir por la fe, ¿qué necesito? Demostrar buenas acciones, ¿no?, delante del Señor, ¿sí o no? ¿Ah? No, simplemente tener la certeza en quién me dio la promesa. Amén. Aquel que me dio la promesa fuera del tiempo, fuera de la capacidad y fuera de todas las posibilidades, ¿puede obrar o no puede obrar? Puede obrar. De esta manera Dios quiere guiar nuestra vida. De esta manera Dios quiere manifestar su obra en nuestra vida. Hermanos, enfoquémonos en la Escritura.
Cuando nosotros nos enfocamos en la Escritura, vamos a pasar cualquier barrera, ¿sí? Cualquier límite en nuestra vida. De esta manera, en lugar de poder mirar izquierda, derecha o fulano, mengano, vamos a mirar cómo Dios nos ayuda. Amén. Eso es la gracia del Señor. Espero que esa misma gracia pueda fluir en su corazón y de esa manera podamos vivir anunciando el Evangelio. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta tarde. De esta manera nos permites tener el servicio de la tarde para escuchar tu palabra. De verdad, nosotros, viendo nuestra condición, es imposible para poder agradarte, Padre, porque de nuestro ser solamente la maldad se manifestaba. Aunque muchas veces hemos intentado agradar, al final simplemente hemos sido desechados y de esta manera nos hemos sentido indignos delante de ti. Mas al contrario, el corazón tuyo era tan diferente que enviando a tu Hijo Jesucristo, de esta manera cubriendo a través de su sangre nuestra perversidad, nuestra maldad, nos has dado ese honor de llamarnos hijos. Y de esta forma, Padre, has cubierto 100% de nuestros pecados, lavándonos a través de la sangre de Jesucristo. Así de esa forma hoy nos guías a través del mundo de la fe. Aunque en muchas ocasiones, al igual que Saúl, perdemos la certeza de que Dios está con nosotros a través de nuestras acciones, pero nuevamente derramas tu misericordia y nos encaminas. Aún se presentan muchas dificultades dentro de nuestra vida, en el entorno familiar, laboral o estudio. Tú, a través de tu misericordia nuevamente, nos vuelves a encaminar y nos haces ver tu maravillosa obra. Hasta ahora, Padre, tú has sujetado nuestra vida dentro del Evangelio. Bendiga la vida de mis hermanos, hermanas. Guarde la vida de tu siervo, el pastor Oxopar. Guarde la vida de tu siervo, el pastor Andrés, ministro principal de la Misión Buenas Nuevas en Bolivia, juntamente con su esposa. Permítale la gracia, Señor, de poder avanzar juntos dentro del Evangelio. Denos sabiduría en cada momento. Y conforme a tu gracia, a tu misericordia, permítanos, Señor, obtener un lugar para poder alabar y glorificar tu nombre. Encomendamos en tus manos nuestras vidas, te lo pedimos, oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, muchas gracias.